Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, mis amados hermanos, hay una inquietud en mi corazón que Dios quiere que nosotros podamos conocerlo a Él. Dios quiere que nosotros podamos verdaderamente entrar en Él. ¿Para qué? Para poder ver qué es Él, cómo es Él, qué tiene Él para nosotros. Porque su misma palabra lo dice, porque nosotros fuimos creados ¿a qué? Entonces Dios siempre, yo creo que en el devenir de todos los tiempos, siempre Él ha buscado que aquellos a quienes Él ha tocado y no le colocan por riquezas, no le conozcan por cosas del mundo, por lo creado, porque Él ya lo creó para usted, mi amado. Estaba analizando, permítame ese entre comillas, estaba analizando un comentario que hizo el hermano Cristian. ¿Por qué? Porque es que a nosotros Dios nos da las cosas para que nosotros la podamos usar, o sea, para que nosotros podamos disfrutarla. Si a usted le da una camisa, hermano, póngasela, disfrute de la camisa, porque usted no sabe en qué momento alguien más viene, ¿sí?, a disfrutar de esa camisa. Si a usted, mi Dios, le da un conocimiento para que usted lo pueda disfrutar, lo pueda profundizar, llévelo a su vida. ¿Por qué? Porque en la medida que usted aprende a abogar mar adentro, en esa medida usted aprende a conocer ¿de quién? De Él, de Dios, del Todopoderoso, del Santo, del Omnisciente, del Omnipresente, del Eterno, de la verdad. ¿Sí? Y la verdad que me hace ser libre. Y es así como, mi amado hermano, usted tiene que disfrutar de todo lo que Dios le ha dado. Una vez les comentaba que si usted de pronto anhela un helado, va pasando por un sitio y ve una heladería y dice, yo quiero comerme ese helado de 5 pisos. Y el Señor le da para el helado, pero después tiene diarrea a su hijo. ¿Sí? Hermano, Dios le da a usted para que el helado se lo coma. La diarrea Dios se lo va a cuidar, porque el enemigo quiere atacarlo a usted. Entonces tiene usted que saber qué es primero lo primero. ¿Quién es para mí lo importante? Tengo que saber cuál es la matriz que llena mi vida. Muchos economistas, muchos administradores de empresas les hablan de la matriz TOFA. Debilidades, oportunidades, ¿sí?, facilidades, ¿sí?, y la otra que es amenazas. Nosotros también la tenemos. Todo el creyente, todo el cristocéntrico tiene que analizar todo el plan de Dios. Tiene que saber cuál es su debilidad. ¿Cuál es su debilidad, mi amado hermano? Para que usted le esté pidiendo al Señor, para que Él le dé, como dice la palabra, ¿sí?, diga el débil, fuerte soy. ¿En qué? En mi debilidad. Por eso la palabra de Dios, hoy empezamos con una canción que se llama ¿solamente en quién? Solamente en Cristo. Solamente en Él. No hay nadie más. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso. Dios dispuso que ese fuese el camino, la verdad y la vida. Sí, Dios dispuso que por ese camino nosotros solamente fuésemos a la presencia de Él. Es así, mi amado hermano. Y así es la realidad de esta vida. Así es la realidad de usted, mi amado hermano, que ha entrado como creyente, como cristocéntrico, aquí en esta casa de oración, donde solamente se rige por este manual. Y este manual lo rige Dios, la palabra y el Espíritu de Dios. Óigame bien, usted puede que tenga el manual, puede que de pronto lo sepa, de pe a pa. Hay mucha gente que lo sabe y no son teólogos, son del común.
tienen una memoria, fantástica. Pero hacen cosas que no son de Dios, que van en contra de ese mensaje. Y uno se queda preguntando y dice, wow, Señor, ¿qué le pasó a este señor? ¿Qué le pasó si tenía todo? Si todo lo tenía, ¿qué le costaba? Era, Señor, entra, para que ese mensaje, así como le pasó a Pablo. Pablo tenía todo el mensaje. Pablo conoció la Torá. Pablo conoció el Antiguo. Pablo lo tenía, Pablo lo conocía. O sea, usted podía preguntarle a Pablo diferentes cosas del Devarim, Deuteronomio, podía preguntarle el Bereshit, y él se las contestaba a ustedes así, Haga de cuenta, un examen y él no sacaba 5, sino que sacaba 100. Iba más allá de eso. Pero su creencia, su convicción, era la creencia y la convicción de aquel que me le enseñó. De aquel que le enseñó. Que había sido convencido de quiénes, de aquellos que se llamaban fariseos, saduceos. Hubo otras sectas en esos tiempos que eran los gnósticos, que yo digo, wow, estaban cerquita, ¿cierto? Pero ¿qué le faltó? Le faltó 5 para el peso. Muchas veces nosotros, mis amados hermanos, estamos en esa posición. Tenemos revelación, tenemos una serie de cosas, pero nos falta ese quid, nos falta esos 5 para el peso, mi amado hermano. A veces no queremos soltar, ese pedazo de carne que Dios le dice, déjalo, como le pasó a mi hija, déjalo, lo guardó para comer y era para alguien más que lo necesitaba. ¿Cuándo empezaremos nosotros a darnos cuenta de que ya Dios tiene todo escrito, mi hermano? Porque la misma palabra lo dice. Dice que antes de que yo pronuncie una palabra, ¿qué? Él ya la conoce, ¿cierto? Él ya la sabe. Entonces, si yo verdaderamente empiezo a tener esa revelación y ese conocimiento, ese discernimiento en el Espíritu, porque es en el Espíritu, mi amado Dios, es así como entonces empiezo yo a darme cuenta de lo que tengo. ¿Por qué yo estoy a solas? ¿Por qué no he buscado compañía? Porque me he dado cuenta de que tengo la mejor compañía del mundo, la mejor compañía del universo. Oigan bien, estoy hablando de 2 partes diferentes. Porque tengo la compañía del todo, del infinito, del eterno. ¿Y él qué hace? Él también tiene cosas. Mis amados hermanos. Así como de pronto ustedes tienen su primo de pronto puede ser un abogado, puede ser de pronto un médico, puede ser de pronto un especialista en diferentes cosas, puede ser de pronto un experto en motores o que sea. Entonces cuando yo voy y le digo, hermano, tengo un problema, y me dice, ay, mi primo sabe esto, ¿por qué no va donde él? Dios tiene todo. Y es lo que yo quiero que ustedes me entiendan en este mensaje que vamos a seguir dando, que hemos venido dando. ¿Sí? La manifestación de Dios es importante, mi amado hermano, que tú la conozcas. ¿Por qué? Porque en la medida que tú la conozcas, sabes a quién tienes en ti. ¿Quién tienes en ti? ¿Quién es ese, como decir, ese príncipe, o como decir, ese jeque, o como decir de pronto ese presidente que ocupa el primer espacio en el mundo? Tú lo puedes tener, pero tú tienes algo más que él, muchísimo más que él, infinitamente más que él. Yo a veces me he preguntado, ¿qué es poco para Dios? Y de pronto poco para Dios puede ser muchísimo para un jeque y para un presidente. Y Él quiere que nosotros seamos fieles en lo poco para colocarnos ¿dónde? ¿Por qué nosotros perdemos eso? ¿Por qué nosotros a veces nos quejamos? ¿Por qué nosotros a veces nos quejamos de lo poco que tenemos cuando Dios quiere que usted tenga mucho? Cuando Dios quiere que usted sea fiel en lo poco, ¿para qué? Para poderte colocar en lo mucho. ¿Qué le cuesta a Dios decirle a un jeque, allá está ese sitio, le coloca en su mente, le coloca en su corazón, mente, conciencia, alma? Oiga bien, hablo de corazón, conciencia, alma. Yo no hablo de corazón de este, hablo del corazón. Olvídense de este corazón. En la iglesia vamos a trabajar con el corazón de Dios. Corazón, conciencia, ¿sí? Comunión y alma, que son pensamientos, que son sentimientos y que es voluntad, mi amado. Son esos 5 componentes. Y es así como entonces, ¿qué le cuesta a Dios colocarle a ese señor allá? Vaya a tal parte, calle 43,
calle 47, número 2320, sí, allá tal cosa, en Bucaramanga, Santander, tal cosa, y se viene el tipo, manda a alguien, a un comisionado, llega aquí, y lo recibe Cristian, ¿sí? Dice, hoy no hay servicio. Entonces dice, no, es que yo fui enviado a hacer algo. Entonces yo los invito a la palabra. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué? Y no dice eso en la palabra. Acuérdense que Dios le colocó a Pedro, ¿sí?, un mantel y le dijo, come. ¿Por qué? Porque él ya había dispuesto que por intermedio de un hermano que era gentil, que enviaba a alguien para que fuese y lo llevara para que ellos recibieran ¿qué? El bautismo del Espíritu de Dios. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces es eso, mi amado hermano. Dios quiere, porque yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿será que lo que yo estoy hablando de pronto no les sirve, cierto? De pronto no les interesa. Y entonces una noche estaba en un sueño y él me dijo, ¿y si no conocen de mí? Viene otro y los consuela. Viene otro y les da consejo. Viene otro y les enseña la palabra que no es de verdad, haciéndose las ver de verdad. Y por eso la palabra mía dice, ¿qué es lo que dice al final? Dice que muchos conocerán de mí, ¿cierto? ¿Pero qué? Renunciarán a ese amor. Y eso es lo grave, mi amado hermano. Porque yo lo veo así en la inteligencia artificial. Me he dado cuenta, cada día me doy cuenta más de que eso me está llevando a mí, de que Dios quiere que también nosotros nos demos cuenta qué significa la inteligencia artificial, pero espiritual, mi amado hermano. En lo espíritu, ¿qué significa eso? ¿Qué pasaría si usted, mi amada hermana o amado hermano, de pronto tiene el conocimiento, o sea, usted dice, por decir, vamos a leer Juan de acá, ¿sí? ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y usted inmediatamente trae a su memoria esa cita o ese testimonio que usted dio o esa prédica que usted dio, viene inmediatamente, te aparece ahí. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿cierto? Pero yo le pregunto ahorita, ¿será que usted se acuerda de hace 15 años qué dijo? ¿Cierto que no? Va a tener que meterse, introspeccionar y mirar a ver qué usted habló hace 15 años. En la inteligencia artificial no. ¿Por qué? Porque la misma inteligencia va y busca ya en donde está escrito y lo trae y se lo dice a usted. Entonces ahí viene verdaderamente cuando tenemos que empezar a desarrollar más este corazón. Porque en la medida que alguien le preguntaba, estaba oyendo yo un artículo de un señor que tiene 80 años y que decía, si yo hubiese conocido de esto hace 40 años, mi vida hubiese sido mejor. Entonces yo me preguntaba, yo decía, hubiese sido igual. Pobre de ti. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos. Cuando uno empieza a darse cuenta de que es Dios el que establece y dispone todo, hasta el precio de su calzado, ¿sí?, hasta el precio de su pantalón. Yo me quedé ayer asombrado cuando fui al supermercado, ¿cierto? Porque yo siempre he dicho al Señor que yo soy el tipo de las rebajas. Entonces yo le comentaba a la persona que me acompañó, le dije yo, es que a mí el Señor me tiene por rebajas. Entonces fuimos al supermercado, ¿sabe qué? Encontramos, ¿qué?, ¿cómo decirle? Encontramos unas galletas mejores que las que yo pensaba comprar, ¿sí? Estas me costaban 30.000 unas y estas me costaron 15.000. Entonces yo empiezo a darme cuenta de la presencia de Él en todo momento. Nosotros veníamos hablando de las manifestaciones de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente Dios, a nosotros nos habíamos, Él en el desierto, Él le mostró al pueblo, primero que todo le mostró al pueblo sus milagros, sus proezas. O sea, Él le quitó todo lo que tenía externo. Dijo, mire, ¿quién le da la camisa a usted? Mire, a un lado. ¿Quién le provee a usted el transporte? A un lado. Solamente yo soy el que le provee el transporte. Usted no puede. Esa persona va a desaparecer, va a morir, se va a enfermar, lo que sea, cualquier cosa. Vino, tal cosa, nos llevó al desierto y en el desierto Él que quiso que nosotros lo que teníamos dentro de nuestro interior empezáramos a tener necesidades. Ya no era la comida que tenía en Egipto, sino era la comida que en ese momento Dios me quería dar y que yo no tenía en el desierto. A yo les pregunto, ¿qué comida tenían en el desierto? Ninguna, ¿cierto? Solamente lo que ellos trajeron en los bulticos. ¿Sí? ¿Y qué trajeron en los bulticos? Solamente traían masa de pan sin levadura. ¿Y qué pasó, mi amado hermano?
en esa medida Dios fue colocando en ellos unas necesidades insatisfechas que después Él se las satisfació por intermedio de una obra milagrosa, por intermedio del líder. ¿Vale? Yo les dejo que piensen en eso para que ustedes digan por qué estoy orando. Y siguió así el Señor y le fue mostrando todas las cosas hasta que lo llevó a un desierto. En esa parte habían 12 palmeras, en donde habían 12 fuentes para cada uno. O sea, ¿por qué 12? Porque eran 12. ¿Qué significaba el número 12? Si quieren los invito ayer a la charla de la pastora. ¿Qué significaba el número 10? ¿Qué significaba el número 3? ¿Qué significa el número 4? Entonces, todas estas formas Dios las fue colocando en el pueblo de Israel, óigame bien, en su pueblo, que todavía seguía siendo todos unos. Ya no había todavía separado al pueblo de Levit, ¿sí?, del resto del pueblo. ¿Y qué sucedió, mi amado hermano? Llegó un momento en el cual Él quería manifestarse, Él quería presentarse, Él quiere manifestarse a usted, Él quiere traerle a usted la bendición directamente por Él. Él quiere que usted tenga una común unión con Dios. Él quiere que usted entre ¿a dónde? Al aposento alto. Él quiere que usted entre al lugar santísimo. Estamos en el lugar santo. Tenemos que entrar al lugar santísimo. Y eso lo dispone usted, mi amado hermano, en su corazón. Óigame bien lo que le dije, el corazón, los 5 componentes. Si usted dispone su corazón para eso, Dios a usted lo va a traer a ese lugar santísimo para que usted pueda vivificar, tener la presencia de Dios. Y es así como Dios quiso que santificarse, o sea, magnificarse en la presencia del pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué pasó? Le dijo a Israel, ¿qué le dijo a Moisés? Prepáremelos, límpiemelos, lávanos. ¿Por qué? Porque es que Dios no está con la oscuridad. Dios toca la oscuridad e inmediatamente la rechaza. Es como esa fuente repelente, o sea, repele. Dios odia, Dios no ama el pecado, ama al pecador, mas no al pecado. Y por eso repele el pecado. ¿Y qué sucede cuando usted recibe castigo, cuando usted recibe el desierto? Porque usted está pegado al pecado, entonces tiene que desprenderla. Y uno cuando se desprende de algo, a usted no le han puesto de pronto una curita de esas que es toda bien pegante y cuando usted la quita le arranca todos los pelos, ¿sí?, y le produce dolor. ¿Cierto que sí? Y es así como Dios entonces bajó, descendió. ¿Cómo descendió? Él tenía que descender como Él era. No como un gusanito, tenía que descender con rayos, con truenos. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, Él es eterno, Él es el principio y fin de todas las cosas. Y Él quería que el pueblo entendiera que tenía a Él, a un Dios, que era un Dios, Señor, y que le temo por lo que Él es, por lo que Él es. Pero resulta que el pueblo tuvo temor, o sea, no aprovechó el momento. No aprovechó el momento. Entonces dijo, vámonos entonces a que sea usted el que vaya con Él. ¿Qué pasó con Moisés cuando bajó? Su cara, ¿qué traía su cara? ¿Qué reflejaba sus caras? Una luz tan fuerte que él tuvo que cubrirse, taparse la cara. ¿Para qué? Para que el pueblo lo pudiese ver. Tiene misericordia de todos nosotros. Entonces, ¿qué hizo él? Él dispuso que por intermedio de su amado Hijo, o sea, primero que todo, él dispuso que por intermedio de una serie de ceremonias pudiésemos nosotros alcanzar el perdón de Dios. Cuando ellos tuvieron la oportunidad de alcanzar el perdón de Dios, directamente de Dios. Génesis capítulo 3 pasó igual. Ahora vayámonos, viene la palabra de Dios proféticamente hablada en Génesis 3:15 y viene y se presenta, Dios se encarna, ¿sí?, por intermedio de María, y en ese momento viene Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos, oiga mi amado hermano, acercar a la presencia de Dios. Y vienen otros filósofos inteligentes, intelectuales, teólogos, que empiezan a decir, es que usted tiene que ir a confesar sus pecados al otro. Así como lo hacía el pueblo de Israel con Moisés. ¿Ve? Cuando Dios lo que quiere por intermedio de Jesús es que nosotros, porque Él rompió el velo ¿de dónde? De arriba a abajo. Dios fue el que rompió el velo. Él no podía romperlo de abajo a arriba, Él tenía que romperlo de arriba abajo porque Él estaba en lo vertical, Él estaba arriba en lo alto. Porque son más altos sus conocimientos, es más alto su camino que el camino de nosotros y el conocimiento de nosotros. ¿Hasta ahí vamos?
O sea, los he llevado en un discurrir del caminar. En ese momento, ellos dijeron que no. Entonces, ¿qué pasó? Dios dispuso, ya sabía lo que iba a suceder porque Él es omnisciente, Dios dispuso unas leyes, Dios dispuso unos manejos para que el pueblo de Dios lo hiciera, y de acuerdo a cómo lo hiciera, entonces Él también dispuso unos regalos, llamémoslo bendiciones, llamémoslo pactos, llamémoslo compromisos, llamémoslo responsabilidad de Dios, llamémoslo como usted lo quiera llamar, pero es la responsabilidad que Él asumió con el pueblo que Él hizo, con todos nosotros, con su creación. Y de esta forma entonces Él quiere manifestarse a cada uno de nosotros. Y para manifestarse a cada uno de nosotros, ¿qué nos dice Él? ¿Sí? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Por quién puedo yo ir a la presencia de Dios? Sino solamente por Cristo Jesús. Óigame bien, mi amado hermano, usted no puede ir por usted mismo. Primero que todo porque no alcanzaría ni siquiera ni a la millonésima, ni a la trillonésima parte, ni alcanzar, aunque sea llegar. Pero usted puede llegar por intermedio de ¿qué? De la palabra y del Espíritu de Dios, alcanzar ese punto de quick, como decir, atravesar esa barrera y poder llegar a la presencia de Dios por intermedio de Cristo Jesús, creyendo en Él. Bonito, ¿cierto? Ese milagro. Porque es un milagro, mi amado hermano. Véanlo como un milagro que Dios hace todos los días con nosotros. Habíamos hablado inicialmente hablamos de una manifestación de Dios en la santidad. ¿Sí? Porque Dios es santo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? En Isaías, ¿qué ve Isaías cuando va a la presencia del Altísimo? Ve esas caras, ¿sí? Y ve esos ángeles, y todos esos que nombran al santo. Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es hermoso. O sea, llame santidad usted como lo quiera colocar en su corazón. Colóquelo como quiera colocar. Pero lo que sí le quiero decir es que ese colocar con el corazón suyo es que el que ocupa todo el espacio. ¿Por qué? Porque trasciende su corazón, mi amado hermano. Él pasa por encima de lo que usted cree. ¿Por qué? Porque su pensamiento, porque su corazón, mi amado hermano, es finito. Es infinito cuando uno va a la presencia de Dios y Él lo vuelve a uno infinito. Él hace que su mente aumente y hace que usted, en vez de tener el 5%, tenga de pronto el 50%, el 100%. Y le preguntaban a alguien, bueno, ¿y cuánto es el 100%? Y dice, pues que yo no lo sé. Entonces, ¿por qué dice usted que el 1%? Dice, porque tampoco lo sé. O sea, estamos trabajando en algo que es, como decía Einstein, ¿cierto? La probabilidad, ¿cierto? Es probable, ¿cierto? Pero en Dios no hay nada probable, porque Dios ya lo tiene prácticamente dispuesto. Si usted va a la palabra misma le enseña a usted que Él está ahí, que Él es probable. Y es así como entonces Dios vino con esa parte de la santidad. Ahora después habíamos hablado, ¿sí? Ya llegábamos al número 6, creo que era, ¿sí? En donde estábamos hablando de que Dios es infinito, ¿cierto? Habíamos hablado que Él es enorme, que Él es ilimitado, que Él es incalculable y que Él es excesivo. Que Dios es eterno. Habíamos hablado de que Dios es un tiempo indefinido y es un mundo, es un universo, es algo que pasa por encima de nuestra mente. Es algo que ni siquiera los científicos han podido alcanzarlo, ni siquiera ni con las máquinas precisas. En este momento tenemos una máquina ubicada en el exterior, ¿sí? Que es la que trae unas imágenes de más allá, ¿sí? Y los ha llevado a ver más allá. Inicialmente veían un agujero negro, ahora ya ven dentro del agujero negro. Que Dios es autosuficiente, ¿cierto? Que todo lo creado, todo lo hecho por Él, ¿depende de quién? Depende de Dios, ¿cierto? Todo depende del Creador, mi amado hermano. No hay nada que no dependa de Él. Olvídese. No trate de usted hacer cosas, porque si usted las hace, le va a ir mal. ¿Por qué? Porque son creadas en su conocimiento cuando le falta algo, o sea, le falta el 5 para el peso. ¿Amén? Ese es un principio que es de salvación, mi amado hermano.
¿Por qué? Porque ya desde el comienzo Dios quiso que usted fuese salvo. Dios quiso que usted pudiese disfrutar de su presencia con Él, en Él. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Ahora, Dios habíamos hablado de que Dios era incomprensible, ¿cierto? Esa falta de comprensión de Dios, ¿sí?, que está en Efesios, que habíamos hablado de Efesios 3:9 y Efesios 3:1. Ninguno de nosotros, óigame bien, mi amado hermano, ninguno de nosotros puede comprender a Dios en su finita capacidad. Hay mucha gente que ha tratado de comprender la palabra en su finita capacidad y se han vuelto locos. Piensan una cosa, piensan otra cosa, piensan otra cosa. Pero cuando uno recurre a algo que Dios mandó para que nosotros pudiésemos verdaderamente ser educados y formados en Él, óigame bien, en Él, es cuando Dios entonces envía al Espíritu de Dios para que Él me testifique, para que Él me enseñe, para que Él me guíe, para que Él me dirija. ¿Por qué? Porque es necesario que venga Él. ¿Para qué? Para que me enseñe lo que es juicio, justicia, pecado. Y que fuera eso, me revele la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que viene del Padre. Más adelante vamos a ver. Entonces, esa falta de comprensión, esa comprensión que Dios quiere que usted aprenda, es lo que Dios ha traído para que usted, mi amado hermano, todos los domingos, todos los devocionales, todos los ayunos, todas las fiestas, ¿sí?, usted la aprenda. ¿Para qué? Para que en la medida que usted aprenda eso, Dios le pueda a usted enseñar. Si usted no quiere sumar, Dios a usted no le va a enseñar a sumar. Pero si usted quiere sumar, Dios le va a enseñar a sumar. Si usted quiere aprender matemáticamente más profundamente, Dios a usted lo lleva a que aprenda eso. ¿Por qué? Porque Él tiene un don. Y Él saca de ese don para que usted lo pueda cumplir, para Él poder cumplir la promesa. Y la promesa de Dios es, ¿qué es? Pedid. ¿Y qué? Se os dará. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago la promesa como conviene, ese dar de Dios viene como conviene, mi amado hermano. Nunca usted vaya a dudar que Dios a usted no le va a responder. Siempre Él le va a responder de acuerdo a cómo haga usted su petición, como haga usted el pedir con Dios. Amén. Habíamos hablado de que Dios es todopoderoso. Oígame bien, esta palabra encierra mucho. O sea, no hay nada que pase por encima de Él. Yo le comentaba a alguien mío, pero es que Dios está por encima de todos nosotros. Dios no está por encima de todos nosotros. Dios está por encima de todo lo creado, visible e invisible. Oígame bien, tenemos que llegar a ese punto. Él no está por encima mío. Él está por encima de todo lo creado. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Luego Él es el que contiene ¿qué? Él contiene todo. ¿Ve? Él contiene todo y Él es el que limita, el que nos da a nosotros ese sensor para que usted, mi amado hermano, no coma más de gula. Para que usted tenga satisfacción. Para que sus necesidades queden satisfechas. Él tiene el control de todo eso. Él es el Shaddai. En eso el pueblo de Israel lo conoció como el Shaddai. Y es así como Dios quiere entonces que nosotros lleguemos a ese conocimiento y entendimiento que Él tiene, que Él es, óigame bien, Él es omnipresente, omnipresente. Bueno, ¿y cómo se manifiesta la presencia de Dios en cada uno de nosotros? ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios? Él es el que labra. Él es el que trae la lluvia para que esa semilla pueda crecer. Él es el que da el tiempo del sol para que pueda madurar. Él es el que trae todo. Él hubo necesidad de que se manifestara por intermedio de ¿quién? Del Logos. ¿Y el verbo se hizo qué? ¿Cuál verbo? La palabra de Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios cuando emitió palabra? La pastora ayer lo dijo. Porque Él es luz. Él es el santo. Él es el todopoderoso. Ahora miremos otra cosa más. Habíamos hablado de que Dios está, y lo habíamos analizado con una cita que era Jeremías 23, y habíamos hablado de que Cristo también está manifestado en la omnipresencia de Dios, ¿sí? Y habíamos hablado de Mateo 18:20, y habíamos hablado también de que el Espíritu de Dios está también manifestado en su presencia, y habíamos
hablado en Salmo 130. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama ubicuidad, que es poder estar en todas partes al mismo tiempo, que es lo que no tiene el enemigo. El Espíritu de Dios está en este momento acá. Dios está aquí en este momento. La presencia de Dios está aquí en este momento. La manifestación de Dios está siendo presente aquí en este momento. Puede que usted de pronto no lo sienta o no lo quiera tener, sí, pero aquí está. Por eso Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios a Caín? Entonces por eso tenemos que nosotros empezar a vislumbrar. Óigame bien, no le estoy diciendo a entender, no le estoy diciendo a saber, estoy diciendo a vislumbrar la palabra de Dios. Ir más allá, trascendentalmente más allá, que es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos más allá. Que nosotros no nos quedemos quietos aquí sentados, sino que vayamos a buscar qué significa esto más allá. Ahora vámonos a otro que es que Él es omnipotente. Vayámonos a Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. ¿Qué le trae a usted ese pensamiento? Esa cita que dice que todas las cosas están desnudas a los... Pero ¿qué hizo Él cuando vino el pecado con Adán y Eva? ¿Qué hizo? Él los cubrió ¿con qué? Con la sangre del Cordero. Que esa sangre que nos iba a traer a nosotros todo lo que es. Entonces, por lo tanto, mi amado hermano, hay 4 connotaciones aquí en este momento. Digamos que 3. Que Dios, por medio de su omnipotencia, Él puede trascender todo. Él puede trascender las leyes. Él puede en un momento dado decirle a la capa tectónica, puede decirle, muévase para la derecha, muévase para la izquierda. Él puede en un momento dado detener el giro de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el creador de eso. Es como decir, usted crea una máquina y usted va y la prende y la apaga cuando quiere, ¿cierto? Usted no quiere luz, entonces apague la luz, entonces va al interruptor. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, mi amado hermano. ¿Ve? Y esa potencia que está dada en Dios me lleva a que no está limitado. ¿Sí? ¿Ve? Y que a pesar de eso, Él sigue unas verdades que son lógicas. ¿Sí? O sea, no quiere decir que Dios vaya a saltar todo. ¿Por qué? Porque Él mismo tiene su propio sensor. Él mismo se ha regulado. Él mismo en su amor infinito, Él quiere que nosotros no tengamos sino solamente 1 segundo de temblor o 2 segundos de temblor, ¿cierto? Y es cuando nosotros empezamos a sentir que todo se mueve y que se nos va a caer todo, y cuando nos damos cuenta de que somos indefensos, que somos poquita cosa, ¿cierto? Y somos muy débiles. Y es cuando Él le dice, mire, mijo, fíjense, yo te he invitado a que vengas conmigo, para que estés conmigo, para que tengas ¿qué? La fuerza del búfalo, para que puedas, para que no te interese eso que se va a caer. ¿Por qué? Porque yo te voy a proteger. ¿Ve? Tú no tienes por qué correr. ¿Debajo de qué? Ay, es que el hombre dice que tengo que estar debajo de una columna, y resulta que si la columna se parte y se cae, no cae encima, que pesa más. Es así como tenemos que empezar a vivificar la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Óigame bien, en cada uno de nosotros. No le estoy hablando al mundo, estoy hablando a mis hermanos que estamos aquí en la iglesia. Estoy hablando a aquellos que en un momento dado Dios los ha traído para que oigan el mensaje. Es así como Dios verdaderamente quiere. Dios fuera de eso, sí, Dios puede trascender, pero Él también puede intervenir en el mundo. Él puede alterar lo que habíamos dicho ahorita, pero no puede ir en contra de su ley. O sea, Él no va en contra de su propia ley, porque Él es justo, porque Él es fiel. Más adelante vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de... Entonces Él no puede ir en contra de su ley. Si Él le dice a usted, hijo mío, dame tu corazón, y tú te lo entregas con todo, no es para que venga a los 2 minutos, la señora venga para acá, es que lo que pasa es que se me olvidó sacar de allá este librito para poderlo leer. No, señor, es que se me olvidó sacar la cartera, que tal cosa. No, señor, es que se me olvidó sacar lo que yo tenía ahí en dinero. Sí, pero tú no me lo entregaste. Tú no me lo diste todo. Yo te pedí a ti tu corazón. Es como cuando usted vende un artículo y le dice a puerta cerrada. Si usted lo vende a puerta cerrada, se fregó, mijo, porque si a usted le gustaba mucho el cepillo de dientes, ¿sí? O
chancletas esas que le gustaba para levantarse, ahí se quedaron dentro, puerta cerrada. Me tocó conseguir eso. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Por favor. Porque Dios quiere que usted... Dígame, María. Ese es el temblor, ese es el movimiento telúrico, ese es lo que se llama los temblores. ¿Sí? Resulta que dentro de nosotros, o sea, la Tierra tiene un centro que es ígneo, que es caliente, que es todo el tiempo es fuego. ¿Sí? Y hay unas fisuras a nivel de la parte que cubre esa parte, ¿sí? Que es la que permite que por ahí salga, que por ahí escape, que es lo que se llaman los diferentes volcanes, que pueden estar apagados, o sea que no están, por ahí no está saliendo, sino por otro lado, o pueden de pronto estar, ¿sí? En fase media o en fase 3, 4. Dios tiene el control de eso. Es como decir, si Dios quiere, lo que decía mi hermano Cristian, ¿cómo es posible que yo no sepa tratar la tierra con todos sus elementos si estoy en la tierra, a irme a buscar un sitio que ni siquiera conozco, que no tengo ni idea, que en el supuesto, por las fotos, por lo que he tomado idea de tierra, puede haber tal cosa? No, hermano, es que es diferente. Usted aquí dice, quiero irme para Estados Unidos, y se va para Estados Unidos, coge un avión y llega a Estados Unidos y sabe cómo es Estados Unidos. Usted quiere ir a una isla, va a una isla, pero usted aquí puede estar viendo las cosas, allá no. ¿Ve? Esa probabilidad, ¿cierto que sí? Listo. Y es así como entonces puede hacer todo también, fuera de que puede intervenir en el mundo. ¿Ve? Óigame bien, pero tiene que establecer esas verdades que Él no puede verdaderamente alterar, ¿cierto? Si yo estoy en el Señor y digo, Señor, yo soy débil y sigo siendo débil, entonces Él va alterando una de sus verdades, que dice, diga el débil fuerte, soy, porque eso lo dice la palabra. Ahora tenemos que mirar en el hebreo qué significa eso, ¿cierto? Para poder entender si eso fue la traducción correcta. Amén. ¿Listo? Además de eso, puede hacer acorde a su naturaleza, ¿sí? Todo. ¿Por qué? Porque Él es poder, Él es fuego, Él es intensidad. ¿Cómo se le presentó al pueblo de Israel? ¿Una llovizna? ¿Se le presentó como un viento suave? ¿Se le presentó como algo? ¿Qué dice la palabra? Dice que Él, una voz recia, fuerte, ¿sí? Truenos, relámpagos, tal cosa, ¿sí? Y salía humo, ¿cierto? O sea, Él es fuego intenso. Y la manifestación que Dios le da por intermedio, que hablamos en la palabra en Lucas, capítulo 24, creo que es Lucas o Marcos, ¿sí? El camino de Emaús, ¿qué le pasaba a los discípulos? ¿Qué sentían dentro de ellos? Y es así como entonces Dios es fuego. Dios no puede verdaderamente ir, ¿cierto? ¿Sí? Puede hacer todo acorde a su naturaleza, ¿cierto? Pero hay una cosa que es importante saber, ¿sí? Que el mismo Dios le ha dado al pueblo cierta inteligencia o cierto saber dentro del natural, ¿sí? Para que el pueblo conozca más allá de lo que él puede tener, ¿sí? Y ahí viene una cosa que se llamó, ¿sí? Que es el concepto matemático del infinito, ¿ve? Que es las bases del cálculo infinitesimal. Yo creo que Cristian sabe más que yo de esto. Y es así como entonces Dios ha establecido unos parámetros en los cuales, mi amado hermano, nosotros podemos llegar. Pero ¿cuánto es en valores numéricos esa parte de omnipotencia de Dios? No existe, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque su misma palabra dice que Él es infinito. Solamente es Él mismo el que puede decir, yo valgo, yo tengo tanto de poder. Porque Él mismo es el que se puede más o menos limitar, pero es Él en su poder infinito. ¿Ve? No somos nosotros. No es nosotros. No es el científico chino que de pronto quiere llevar o quiere hacer de pronto una plataforma para poder, ¿sí? Que produzcamos calor para el mundo, ¿sí? Y que el sol se apague. Equivocado. Yo no sé, son científicos, pero no entienden, o sea, uno lo entiende en la lógica natural, uno dice, si el sol se apaga es porque el sol se destruye, ¿cierto?
Es tanto lo que explosiona que se va a destruir. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que si de pronto se apaga yo le puedo colocar aquí una lámina para que produzca calor? Vienen una serie de fenómenos que son hechos, que son leyes naturales de Dios que se van a desordenar. Y eso es lo que ellos no han querido entender. Vayámonos a otro, el número 7. Este sí es bonito, le cuento. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. ¿Qué es ser omnisciente? Que lo sabe todo, ¿cierto? Que lo sabe todo. Entonces uno se pregunta y dice, ¿por qué esta persona va a buscar a este brujo para que le diga qué va a suceder dentro de 3, 4 días? Dice, no, ¿dónde está esa cabeza? Y se pone uno a mirar cuántas inteligencias tenemos y de las 12 que tenemos por ahora, sí. Yo no he encontrado ninguna que diga que tengo que buscar un brujo, que tengo que retroceder. Y en todas ellas siempre, cada inteligencia es para ser cada día mayor. Se ha demostrado que la Biblia, mi amado hermano, la palabra es científica. Es verdaderamente verdad. Y que va más allá de nuestra mente. No se contradice, o sea, los libros que fueron escritos no se contradicen ninguno, a pesar de ser escritos, primero, por personas diferentes. Segundo, en lugares diferentes. Tercero, porque fueron hechos con lenguas, sí, que de pronto en un momento dado tenían unos modismos diferentes. Ahora, esa palabra, si usted va y la coge, yo creo que hay un ejemplo característico, es irnos a la charla de ayer, de la pastora, ¿sí? Donde usted va a coger, en estos días, coge la palabra arroyo, y arroyo lo lleva a usted no a 3, 4, como 3 que ha pasado, sino de pronto lo puede llevar a 5 o 6. Puede coger usted la palabra piedra y le puede llevar a diferentes connotaciones diferentes. Óigame bien, ¿eso qué significa? Que Dios es omnisciente, que Dios todo lo sabe, mi amado hermano, y Dios quiere que usted aprenda a conocerlo a Él. Y en la medida que usted lo conozca, mi amado hermano, su inteligencia, su conocimiento, su consciente intelectual va a ser muchísimo más grande que el que usted tenía hace 15 o 20 años. Oigan, le estoy diciendo nada más en tiempo cronos, 15 o 20 años, mi amado hermano, ¿cierto? ¿Ven? Porque Dios es el que nos habla a nosotros todo lo que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por intermedio de la palabra. ¿Sí? Vayámonos a Hebreos 4, versículos 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces imagínense si Él puede llegar allá a lo profundo. ¿Sí? Hemos oído hablar ahorita de una persona que habla del bioma, otras personas que hablan del genoma, otras personas que hablan de diferentes cosas de la parte más minúscula del cuerpo humano. ¿Sí? Otros que hablan de que de pronto en el cielo los agujeros negros ya no son negros, sino que de pronto son sitios donde básicamente se hace determinado tipo de rotaciones y que pueden abrir determinados espacios para poder ir a otros lugares, como decir portales. Y es así como entonces Dios quiere que por intermedio de Él, sí, Él podamos nosotros entender lo que es nuestra propia naturaleza. ¿Cuánto nos falta a nosotros de conocer de nosotros? Una cantidad enorme a falta de conocer de nosotros. ¿Cuánto nos falta? Una vez hablábamos de la piel, ¿sí? Y resulta que hace poquito la piel también tiene ácaros que son normales para la piel, y que a veces en la noche se levantan, salen de noche a la piel, dan la vueltecita, nos saludan, nos dan besitos en la mejilla y vuelven otra vez y se meten. ¿Y hacen qué? Hacen la relación sexual. O sea, se reproducen en la piel de nosotros y nosotros ahí roncando felices. Y ellos disfrutando encima de nosotros. Fíjense cómo es, nosotros dónde estamos. Oigan, bien, es que los quiero llevar en eso para que ustedes entiendan cuál Dios es el que ustedes tienen, mi amado hermano. Ese Dios que todo lo puede, ¿sí? Que lo sabe todo, ¿cierto? ¿Listo? ¿Vale? Esa ciencia terrenal cósmica, ¿sí? Dios está más allá de esa. Abarca todo, ¿sí? Todo lo creado. Entonces todo se puede reunir en 3 componentes: omnipresente, omnipotente
y omnisciente. Esos tres componentes son los que hacen que ahí se pueda repartir todo, pero todo es en Dios, porque Dios es inmanente. Dios en sí, Él es. En sí, Él es todopoderoso. Ahora voy a llevarlos a qué significa la palabra inmanencia. Espérenme, la busco por acá. Inmanencia dice, ¿sí? Como dice Cristian, San Wikipedia, o San Google, ¿sí? Inmanencia es la propiedad por la que una determinada realidad permanece como cerrada en sí misma. Usted es inmanente en usted. Pero ¿qué sucede? Sucede que Dios puede trascender. Dios puede trascender. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le dijo Él al pueblo de Israel? Desciendan, prepárense a recibirme. ¿Para qué? Para que puedan recibir todo lo que yo soy. Para que puedan conocerme. Para que puedan disfrutar. Para que pueda el Hijo, fíjame bien, el Hijo tiene el ADN. Porque fuimos hechos a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Luego nosotros tenemos el adenoma, nosotros tenemos el ADN, ¿sí? Tenemos la genética de Dios. Luego nosotros podemos tener lo que el Espíritu de Dios quiera que nosotros... ¿Por qué? Porque la trascendencia de Dios, ¿qué es la trascendencia? Entonces vayámonos a ver qué es la trascendencia. Y me puse a investigar y la trascendencia es, en hebreo quiere decir ano, pero no es ano, ¿cierto? Es un término, ¿sí? Que proviene del cielo, mi amado hermano. Algunos dicen Gaboá, que es alto, que es elevado. Algunos hemos hablado del Elión, ¿cierto? E-L-Y-O-N con una caperucita encima, ¿cierto? Elión. Elión es aquel Dios que trasciende todo, que lo supera todo. Es aquel que está elevado, que está por encima, que es superior. Vayámonos a Ezequiel 42, versículo 5. Quiero que ustedes aprendan esto. Sí, es un poquito tedioso, pero es bonito. Bonito saber qué tengo yo. ¿Cuánto tiene el jeque? ¿Sí? Porque si el otro que tiene, el mío tiene 5 pozos y el otro tiene 40. Entonces siempre es más estrecho y por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que atravesar ¿cuál puerta? No la amplia, ¿cierto? Porque nos quedamos abajo. Mientras que la estrecha estamos subiendo, estamos verticalizados. Amén. Y es así como mi hermano también significa, filosóficamente es fuera del alcance de la acción, ¿sí? O del conocimiento. Empezar a conocer un hecho o noticia que estaba oculto. Entonces Dios trasciende por intermedio de su palabra, llevándonos a que nosotros conozcamos todo lo oculto de Él, todo lo que es de Él, todo lo oculto de Él. ¿Sí me entienden, mis amados hermanos? Por eso entonces Él es omnique, y es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros vayamos entrando. Ahora veamos otro término que es soberano. Muchas veces nosotros decimos Dios soberano, soberano Dios. Oiga, mi amado hermano, ¿y usted sabe lo que significa soberano? Puede tener una connotación natural como una connotación espiritual. Puede estar dentro de lo espiritual y lo natural, la parte intermedia. ¿Sí? Esa soberanía de Dios, oiga bien, esa soberanía de Dios es una regla, es una norma, es algo que Dios ha dispuesto para Él mismo controlar, ¿sí? Sin que Él debiera controlarse, pero Él quiere también controlarse. Él quiere darle a usted, mi amado hermano, una regla, una norma, pero Él también establece su regla y su norma. O sea, Él es justo y fiel. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo que Él te pida a ti, Él ya te lo haya dado. ¿Ve? Él no te dice a mí, hijo mío, dame, hijo mío, traerme, ¿sí? Hijo mío, no me sigáis robando. ¿Por qué? Porque Él ya te ha dado a ti. Él ya como norma ya lo ha establecido. Él te lo ha dado a ti, mi amado hermano. Tú todo lo tienes porque Él es lo que yo decía al comienzo. ¿Sí? ¿Qué significa provisión? ¿Qué significa que Dios es mi proveedor? Es aquel que me ha entregado todo, sin escatimar nada. ¿Por qué? Porque el amor de Él, ¿qué? No pide nada a cambio.
El amor de Él todo lo da. O sea, todo esto es, como decir, una amalgama de cosas. Vamos a entrar, perdóname la expresión, a una plaza de mercado donde queremos comprar lechuga, papa, ¿sí?, zanahoria. Y cada cosa de esas, al llevarla a mi vida, me va a alimentar y me va a hacer de mí una persona que fuerte, fornida. Me va a hacer a mí de pronto, ¿sabe qué? Como lo dice su palabra en el número 1. ¿Cuál es la letra? La letra, la número 1. Porque Él quiere que nosotros alcancemos. Fíjame bien, no que seamos, sino que alcancemos. ¿Sí? Porque su palabra lo dice que Dios quiere que nosotros alcancemos la perfección. ¿Sí? ¿Por intermedio de quién? Del que es perfecto, que es su Hijo. Entonces, como Dios es soberano, Él es responsable de crear, de sostener todas las cosas. Él estableció las leyes, que ya lo hemos visto, ¿sí?, y los límites de su creación, y fuera de eso, Dios le dio un orden a todo. O sea, Él no es caprichoso, Él no es que, es que como a mí me faltó, ¿sí?, ponerle un poquito más de luz aquí a este espacio, entonces pongámosle un poquito más de luz, que es lo que nosotros muchas veces hacemos. Y que me faltó aquí un bombillo, entonces pongámosle un bombillo. Cristian, cómprame un bombillo mañana para que cuando la próxima reunión tengamos bombillo. No, mi amado hermano, Dios ya estableció todo desde el comienzo de los comienzos. Es más, le puedo decir antes de. Él ya había establecido todo. Ya había hecho todo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos disfrutar de Él. Por intermedio de su palabra, Él que dio la orden de reproducirse por su especie. Él estableció un límite a las aguas. Él estableció un límite a la tierra. Él estableció un límite, ¿sí?, a todo lo creado. Pero todo lo creado ya estaba lleno de esa presencia de Él. Ya la tierra tiene la presencia, tiene la semilla de Dios. La tierra que somos nosotros tiene la semilla de Dios. La tierra que somos nosotros, la mujer, tiene la semilla para poder reproducirse y ser verdaderamente una manifestación de Dios. Óigame bien, no le estoy diciendo que sea Dios, sino una manifestación de Dios. Hasta ahí más o menos me han entendido. Por eso Dios es soberano. Pero Él también, en medio de su soberanía, Él estableció una responsabilidad que quiere que el humano la tenga. La tierra, la creación de Dios, las plantas, los árboles, las especies, todo son responsables de crear todo lo que Dios les ordenó que creara todo. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces, de esa forma, Dios también a nosotros nos ordenó que nosotros fuésemos responsables de hacer todo, que nos enseñoreáramos, ¿sí?, que verdaderamente nosotros pudiésemos fructificar todos esos 4 o 5 elementos que Dios colocó en el hombre, pero que también lo había colocado parte en la tierra. ¿Para qué? Para que produjera hierba, para que produjera semilla, para que produjera fruto, para que nosotros pudiésemos, ¿qué?, ser alimentados. Pero en la medida que Dios le alimentaba a usted su cuerpo, Él también quería que alimentar su espíritu. Entonces, ¿cómo alimentaba su espíritu? ¿Por intermedio de qué? Del maná. ¿Cómo alimentaba su espíritu? Por intermedio de la palabra que Él traía. ¿Sí? Pero Él alimentaba su cuerpo por intermedio de quién? De la carne. ¿Sí? De las codornices. Pero Dios quería que usted llegara a un punto donde usted verdaderamente pudiese alimentar su cuerpo directamente de la energía que Él producía. Si nosotros miramos ahorita, hay una energía que se está produciendo que viene de las aguas, que son las termoeléctricas. Vamos, aquí tenemos una que queda al lado, que queda en el río Sogamoso. Hay otras a nivel del país, hay otras a nivel del mundo. También tiene que se produzca energía por intermedio eólico, o sea, el viento. Que se produzca energía por medio térmico. ¿Sí? Esas son las placas solares. Y entonces está llevando a que tengamos vehículos, tengamos elementos que solamente funcionen con energía, para lo cual entonces está estableciendo que nuestras casas tengan esa energía. ¿Para qué? Para que cuando llegue uno a acostarse, entonces uno enchufe el aparatico y al día siguiente se levante y el carro ya tiene cargada la batería. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Así como Dios está colocando el internet y está colocando sobre todo la parte esa de la GTPA, ¿sí? La GTP,
Eso está colocándolo Dios para que nosotros podamos cada día entenderlo más a Él, podamos comprender lo que Él es, la magnificencia de Él. Si nosotros no tuviésemos los telescopios para poder ir al universo, créeme que nosotros no conoceríamos nada de ese universo. Pero Él quiere que nosotros lo conozcamos, Él quiere que nosotros conozcamos el universo porque el universo es Él. Él es el todo. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Otra pregunta por ahí? ¿Porito? No. Wow. Bueno, ahí estamos. Entonces, el hombre fue creado ¿a qué? ¿A qué imagen? A imagen de Dios, ¿cierto? El hombre fue creado, sí, a imagen de Dios, tiene una identidad de acuerdo a la imagen de Dios. Porque cuando nosotros miramos el nacimiento del cristiano, en ese momento hace que esa persona tenga una identidad. ¿Identidad en quién? ¿En el mundo o en Dios? Identidad en Dios. Y esa identidad que él tiene en Dios, ¿sí?, es la que hace que reciba las arras del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que el mismo Espíritu de Dios lo lleve a la verdad y para que pueda caminar ¿en qué? En verdad. ¿Y pueda ser qué? Libre, mi amor. Usted es libre, usted no está aquí amarrado, usted puede irse, pero lo que pasa es que Dios quiere que usted aprenda y usted también está interesado en aprender. Amén. Cada uno tiene su interés. ¿Sí? Y que la capacidad de Dios es la bendición que usted va a recibir. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos un propósito. Dios colocó en cada uno de nosotros, colocó un propósito. Como lo colocó en el árbol de pera, el propósito de producir pera, para que nosotros pudiésemos conocer de la pera. Así como usted de pronto coloca ese rastero que se llama melón, sandía, y usted se la come y es pura agua y es delicioso, y le quita la sed. Así Dios también quiere que usted, mi amado hermano, fructifique, que usted se enseñoree. Esa planta se enseñorea de sí misma. Esa planta no se pone a pensar qué voy a producir. Esa planta ya sabe a lo que fue llamada. Esa planta ya sabe a lo que fue verdaderamente, ¿sí?, para quién fue y para cómo fue. Hoy yo les pregunto a ustedes, ¿será que el campesino cuando siembra, cuando baja la rama de plátano, dice, es que este plátano va para tal parte? No, cierto que no. El campesino baja el plátano, hace el bulto de plátano, ¿sí?, viene otro tipo, se lo recoge, se lo compra, él se lo vende, se va para la plaza de mercado. Sí, en la plaza de mercado viene otro antes de que llegue a la plaza y le dice, para un momentico, bájeme todo ese cargamento. Si él lo compra, alguien que ni siquiera el campesino pensaba venderle, ¿sí?, o el tipo que manejaba el cargo, y de pronto esa persona va y se lo vende a otro y lo trae aquí a Corabastos. Y el campesino es un campesino de más allá de Cundinamarca, porque así es Dios. Eso es lo bonito de Dios, que Dios ya estableció que lo que yo voy a comer hoy, ¿sí?, Él ya lo dispuso y lo trajo de donde tenía que traer. Anoche me comí unos palmitos. ¿Saben lo que es palmitos? Esos palmitos ayer me los comí y entonces me lo dieron al almuerzo y resulta que yo mejor los dejo para la comida. ¿Listo? Y cuando llegué a la casa dije, voy a hacer unos palmitos salteados. Eso me colocó a mí el Señor en mi corazón. Palmitos salteados. Dije, wow, ¿cómo se hace? Entonces vino a mi mente que yo tenía que ponerlos en la sartén con aceite de oliva, que es el que utilizo, y que echara los palmitos en la sartén, esperara que la sartén calentara y echara los palmitos y empezara a saltearlos con fuego moderado. Y empecé a hacer eso. Y de pronto otra voz me dijo, póngale tapita. Entonces le puse tapita. Oiga bien, no estoy diciéndolo porque no soy cocinero, entonces yo estoy haciendo lo que la voz me dice. Póngale tapita. Y le puse tapita. Quítele la tapita antes de que se le queme. Listo, bueno, entonces le quité la tapita. Y me voy a comer esos palmitos. Entonces no los eché en el plato, sino que los dejé ahí en la sartén. Puse el plato por debajo y lo puse en el comedor. Dije, bueno, Señor, entonces hice una oración de agradecimiento. Y empecé a comerme los palmitos. ¿Sabe qué me acordaba? Me acordaba cuando yo conducía camión F8 y nosotros hacíamos viaje a Barranquilla que llevábamos lechugo, algo así, pichigo.
que era repollo, zanahoria, tomate, todas las cosas que iban de aquí a Bucaramanga y las llevábamos a Barranquilla o a Santa Marta. Antes de llegar a Santa Marta hay un sitio que se llama Ciénaga, ¿sí? Y en ese sitio nosotros nos bajábamos y nos comíamos un pescado, que nos lo fritaban bien fritico y tal cosa, y fuera de eso nos daban plátano, majujo. Eso era delicioso. ¿Sí? Y yo lo que me gustaba del pescado, o que me gusta del pescado, es comerme las espinas. Yo cojo las espinas y voy masticándolas suavecito. Y llegando a Barranquilla, nosotros casi siempre llegábamos tarde, y nos íbamos para un restaurante que era un restaurante chino, y ahí pedíamos cazuela de mar, que yo le mandé a la pastora una foto de esa, ¿sí? Cazuela de mar, que me dieron el viernes, cazuela de mar, y fuera de eso pedíamos arroz chino. Pero ¿qué hacíamos con el arroz chino? El arroz chino lo dejábamos, y al día siguiente, cuando volvíamos otra vez para Bucaramanga, entrábamos ahí al sitio donde comíamos el pescado, nos bajábamos al desayuno y le decíamos a la china que nos calentara ese arroz chino, que hacía recalentado. Anoche me acordé yo de eso y decía, wow, Señor, qué delicia. Porque nosotros nos comíamos la mitad del arroz chino y la otra mitad la traíamos en el carro, y esas cosas son cosas que Dios tiene para nosotros, para usted, mi amado hermano, para mí. Hace unos días le dije al Señor, Señor, yo quiero comer un plátano maduro asado, ¿sí? Con queso por dentro, wow. Y el martes, la que me vende el almuerzo me trajo maduro asado con queso por dentro. Yo le decía al Señor, gracias Dios. Fíjese cómo lo consiente uno Dios cuando uno quiere estar en Él. Porque usted puede estar fuera de Él. Entonces, ¿quién lo consiente? ¿O será que de pronto a usted, Miriam, su amado, la puede consentir si usted no está al lado de Él? ¿Cierto que no? Claro que tiene que buscar y estar al lado del amado. Amén. Vámonos entonces para otra cosa más. De donde la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona, ¿sí? O sea, dándose a sí mismo o donándose a sí mismo a la causa de Dios, ¿sí? Así como Dios se entregó a la causa de nosotros. Dios a nosotros nos dio a su Hijo unigénito. Lo encarnó, ¿para qué? Para que Él se crucificara, para que su sangre nos redimiera a nosotros. Nos redimiera. Y de esa forma, de esa redención, viene la salvación, mi amado hermano. Pero si usted no se redime, olvídese, esa puerta se le cierra. Hay mucha gente que yo siempre recuerdo, es esa parte que dice, ¿y usted quién es? ¿Quién lo ha invitado a esta fiesta? ¿Sí saben de qué es, cierto? ¿De qué estoy hablando? De la cita bíblica. Y no te conozco. Y esa persona estaba plenamente convencida de que estaba haciendo lo que Dios supuestamente decía en su palabra. ¿Por qué? Porque había leído mal. Le habían educado mal. No tenía el conocimiento preciso que Dios manda. ¿Por qué? Porque no había buscado el Espíritu de Dios. Amén. Sí, mis amados hermanos, hasta ahí estamos, ¿cierto? Ya habíamos hablado de santidad, que es la otra. Ya dijimos de santidad al comienzo, tal cosa. Ahora vayámonos a un tema, que es un tema, voy a ver si de pronto el tiempo me da, que se llama verdad. ¿Qué es la verdad, mi amado hermano? Bueno, pero no lo pongamos tan así, ¿cierto? Pongámoslo de otra forma diferente, ¿cierto? ¿Qué es la verdad en sus conocimientos antes de conocer la palabra de Dios? Entonces yo pregunto, ¿cuán transparente es usted con su esposo? ¿Será que usted a él le cuenta todas las cosas antes de? Estoy hablando de antes de, no estoy hablando ahorita. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿qué es lo que es? ¿Es el príncipe de qué? Luego él no trae verdad. Luego las partes que están dentro, antes de Dios, están dentro de un campo que se llama la mentira. Que usted crea que es verdad es otra cosa. Usted va y le dice, por ejemplo, va y le dice, pongamos como me pasó a mí, ¿cierto? Me encuentro con un señor y el señor sabe mucho de teología, ¿sí? Es un laico, ¿sí? Y empieza a hablarme. Y caímos en la Virgen María. Entonces él empezó a decirme lo que él conceptúa ahorita y lo que la iglesia conceptúa con respecto a la Virgen María. Ya no es como antes. Ya no son tan arraigados en decir que eso es
una imagen y que por tanto tenemos que venerarla porque bueno, no digamos otras cosas más porque yo respeto su forma de pensar, porque siempre he dicho que Dios a cada uno de nosotros nos da como conviene. Óigame bien, como conviene. Y cuando Él quiere que alguien cambie, le pasó como a Pablo, ¿sí? Que llega, lo derriba, lo deja ciego, ¿sí? Y al día siguiente lo transforma, o sea, lo cambia, hace el milagro en él. O sea, Dios hizo el milagro en mí y en ustedes también, mis amados hermanos. Es así como entonces viene esa parte de esa verdad en donde yo tengo que empezar ya a cambiar. ¿Por qué? Porque mi camino ya no es oscuridad. Mi camino ya no es el camino en la oscuridad. ¿Por qué? Porque yo ando en el camino. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque sin Él no podemos ir nosotros a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que andamos buscando? Tenemos que tener en claro qué es lo que andamos buscando. Hermano, ¿usted anda buscando casa, carro, beca y todas esas cosas? ¿O usted anda buscando redención y salvación? Tenemos que empezar a clarificar ese punto de vista. Porque si yo no clarifico lo que ando buscando, si yo no sé en qué, óigame bien, en qué nacionalidad estoy perdido. ¿Cuál es mi nacionalidad? Sí, usted está aquí caminando en el mundo, pero usted no es de este mundo. ¿Por qué? Porque usted fue llamado y en usted hubo algo que fue la transformación. Óigame bien, no quiere decir que su cuerpo, ¿sí?, se vuelva transparente y pueda atravesar la pared. Pero si es de Dios que usted atraviese la pared, usted puede levantarse y atravesar la pared. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Él es inmanente y trascendente. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces, así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, comprenda lo que es la palabra verdad. Oigan bien, entonces dije yo, bueno, miremos a ver qué es verdad. Siempre hemos oído hablar del hebreo y siempre hemos oído hablar del griego, ¿cierto? Y dije yo, wow, en esta sí me voy a comer toda ahí. Voy a durar aquí un tiempito, pero vamos a leer, voy a mirar a ver qué pasa con esto del hebreo y esto del griego. ¿Sí? ¿Cómo se dice verdad? Sí, verdad en hebreo. Perfecto, muy bien. La felicito, tiene 10. Emet. ¿Cómo se dice verdad en griego? Se dice aletheia. Oiga bien, aletheia. Resulta que para poder entender aletheia tengo que ir al resto que dice letheia, que es lantano. Y lantano en griego significa encubrir, ocultar, esconder. Pero como tiene la A antes, oiga bien, por eso le estoy diciendo que a mí me gusta mucho ahora desmenuzar, cortar con la tijera. Y resulta que entonces lantano, ¿sí?, si le ponemos la antes, la A, significa sí, ¿cierto? Sí. ¿Listo? Y al estar sin eso es lo contrario, está patente, está manifiesto, está no oculto, está develado, está verdaderamente manifiesto. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros? La manifestación de Dios. ¿Sí me entendieron hasta ahí? O sea, Dios quiere que usted se manifieste en usted para que usted conozca la verdad. Entonces usted llega y dice, bueno, entonces ahora estamos en la iglesia. Estamos en la iglesia. ¿Será que lo que la pastora dijo con respecto a tal cosa es verdad? ¿Será que lo que el pastor dijo es verdad? ¿Será que lo que mi hermano dijo es verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, es necesario que me vaya para que venga ¿quién? ¿Quién? El pastor, la pastora, el líder. ¿Quién? Para que venga el vecino, para que venga mi hermano, para que venga mi primo, para que venga mi hermana, para que venga mi familiar. ¿Quién? El Espíritu de Dios es el que me va a revelar a mí la verdad. Entonces empecé yo a mirar y dije yo, wow, yo tengo muchos problemas. O sea, tengo muchos problemas porque mi mente gira mucho. He aprendido a que mi mente gire, pero una barbaridad. Por mi propia profesión, por mi forma de ser, sí, por estar a tiempos a solas con Dios, ya la mente mía gira más. Y es como entonces dije yo, bueno, vamos a mirar qué significa verdad en griego. Y me puse a estudiar, me puse a leer verdad en griego. ¡Oh, sorpresa! Hay unos tiempos que fueron establecidos, que son los que tenemos que mirar. Por eso Dios quiere que nosotros vayamos allá, a eso antiguo, para poder entender lo que en este momento estamos recibiendo como nuevo.
para poder vislumbrar lo que viene en un futuro. ¿Sí me entendieron ahí? Porque Él es, ¿sí? Era y será. ¿Cierto? ¿Qué enseñaste tú una vez, Manuelito? Porque Él hará. ¿Sí? Y entonces en esta forma Dios quiere que nosotros aprendamos cada cosita para que podamos bogar mar adentro. Y digo, wow, Señor. La pastora dice, qué lindo, ¿cierto? Yo digo, wow, Señor. Y es así como Dios me ha enseñado a mí lo siguiente, que es esto. Si nosotros lo miramos en la Edad Media, dígame bien, estoy hablando de él en griego. En la Edad Media vino un señor, sí, que se llamó Agustín de Hipona, que fue en el año 354 y que murió en el 450, en donde dijo que Dios es la verdad, porque Él se revela e ilumina al talento humano con su luz y le suministra ¿qué? La norma de todo juicio. Digo, wow, bonito, ¿cierto? Pero este señor, ¿quién era? Espiritual, ¿cierto? Que fue llamado después un santo. Bueno, después vino otro en años siguientes, en el 1225, y en el 1274, antes de morir, Tomás de Aquino, ¿sí?, determina que la relación entre raciocinio y revelación, ¿sí? ¿Por qué? Porque él conceptúa que el ser humano es finito y lo de Dios como revelación es infinito. Entonces tenía que tener un punto de apoyo en que para poderse basar en ese tipo de unión. Oigan bien, estoy hablándole a alguien que estaba espiritual dentro de ese concepto, ¿sí?, de la parte, ¿sí?, de la Edad Media. Pero él, ¿en qué se basaba? Él se basaba en alguien que me puse a mirarlo y me solté la risa, ¿cierto? Él se basaba en Aristóteles, que era un griego. Fíjense cómo es la cosa, o sea, fíjense cómo ha venido la iglesia tradicional. Se basaba en Aristóteles. En el año 1200 a 1300, ¿sí?, en ese año aún no se había hecho el cisma protestante. ¿Sí? Aún seguíamos en los años de Gao, ¿sí?, en el oscurantismo, que eran los 1000 años de oscuridad. Era el milenio, que después Dios va a restituirlos con el milenio que viene de luz. Y es así como entonces este joven afirma que la gracia no elimina la naturaleza, sino que la perfecciona, siendo luego llamado, ¿sí?, verdades naturales. Entonces él se puso a mirar que la flor, la rosa, y vio que la rosa era muy linda y que tenía unos colores bonitos. Pero de pronto él tuvo que haber ido al Salmo 90, ¿sí?, en donde dice la transitoriedad del hombre, ¿sí?, que uno es como una flor, ¿sí?, que nace en la mañana, al mediodía, pues abre sus hojas y que en la noche prácticamente, ¿sí?, la cierra, muere. Ahora sí, imagínense cómo fueron, si eso es un día. Pedro dice que un día para Dios es 1000 años para nosotros. Entonces, dígame, Matusalén, ¿cuántos años tuvo? ¿900 qué? ¿Cuántos años tuvo? ¿Usted dijo cuántos años? ¿Ah? 969, sí. Es el inverso, 969. Así como el 666. Pero le faltó el 5 para el peso. Claro, 996, 969, le faltó 30, ¿cierto? ¿Pero qué? Pero Dios tenía establecido 1000 años. Pero por el pecado perdimos. Ahora vayámonos entonces a la época moderna, ¿cierto? En la época moderna ya dijeron que el soporte de la verdad es Dios. ¿Y quiénes lo dijeron? Lo dijo Descartes en el año 1586, lo dijo Leibniz, Kant, ¿sí?, y Hegel. Digo estos nombres porque ustedes de pronto han oído hablar de ellos. Muchos que han estudiado oyen hablar de ellos. Bien, pero ellos, en sí, ellos analizaban, pongamos, Kant decía que es más complejo, inmutable y lo que no cambia de Dios. Luego prácticamente no es demostrable en el pensamiento. Entonces por eso la verdad es Dios, porque es algo que no cambia. Es algo que usted en un momento dado le puede decir, bueno, tal cosa, y Él la mantiene durante todo el tiempo del tiempo. Desde el comienzo de los comienzos hasta el final de los tiempos. Por eso esta palabra es inmutable, mi amado hermano.
Y si esta palabra dice que nosotros vamos a terminar en determinado tiempo, óigame bien, vamos a terminar en ese tiempo. No va a haber vuelta de hoja. ¿Qué lo detiene? A ver, Gloria, ¿qué detiene la palabra? Hasta que el Espíritu de Dios no venga, ¿sí?, y le manifieste en el Espíritu a Dios que ya se cumplió el tiempo. ¿Por qué? Porque Él estableció una ley sobre eso. Y Él cumple su ley. Así Él quiera hoy destruir el país, como sea el mundo, ¿sí?, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene una ley, Él tiene un concepto. Él tiene una forma de ser en Él. Óigame bien, en Él. Amén. Después vino la época contemporánea. ¿Qué pasó en la época contemporánea? Entonces ya empezaron mucha gente a elucubrar. Entonces vinieron unos y lo llamaron existencialismo. La existencia. ¿Usted por qué vive? ¿Para qué vino usted aquí? ¿A qué lo traje? Usted vino por algo, ¿sí? Entonces demuéstreme ese algo. ¿Sí? Ve al muerto. ¿El muerto qué hace? Pues sí, siembra, cosecha, ¿sí?, ahorra y tal cosa, y después ¿qué? Se muere. ¿Y el qué se lleva? Y empieza esta ola, ¿sí?, de filosofía existencialista, y empieza la gente, wow, y empezamos todos a sufrir, ¿sí? Entonces viene una subjetivación de la verdad, y es cuando empezamos entonces a ver que esa corriente que fue establecida, óigame bien, por Protágoras en el año 480 a.C. Luego dígame si no hubo un filósofo antes de Cristo que habló sobre eso, pero que después vino otro y estableció los parámetros. Y es lo que muchas veces nos sucede a nosotros aquí a nivel de la iglesia. Estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de la denominación. ¿Qué sucede? Sucede que viene un predicador X, Y, Z. Ese predicador ha sido educado por X, Y, Z, por otro predicador. Y ese predicador ha sido educado por X, Y, Z. Si usted se devuelve en el tiempo, los años, hace 100 años, el origen de esa iglesia, de esa denominación, el origen prácticamente era, como decir, de pronto eran los cuadrangulares, o de pronto eran nosotros, ¿sí?, de pronto eran los gnósticos, ¿sí?, y de pronto alguien estuvo leyendo de esos primeros y empezó a traernos a nosotros ese gnosticismo, empezó a traernos a nosotros esas cosas. Oiga bien, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta para no caer en la mentira. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a enseñar eso. Eso fue lo que yo entendí cuando me mostraba a mí lo que era inteligencia artificial. Vendrá un momento en el cual van a traer esas líneas filosóficas metidas dentro de la verdad filosófica. Y esas líneas filosóficas metidas dentro de la verdad filosófica me llevan a mí a que yo tenga una verdad filosófica. Y esa verdad filosófica es la que me lleva a que yo en un momento dado pueda de pronto estar rechazando o pueda de pronto estar diciendo lo que le pasó a este varón. Señor, pero es que yo he predicado de ti. Señor, yo he hecho milagros en tu nombre. Óigame bien, el enemigo nos ha traído a nosotros, nos ha tergiversado la verdad. ¿Por qué? Porque nos ha llevado a nosotros a una filosofía que no es la filosofía del origen de Dios, es la filosofía del mundo. Es ese caminar que tiene, es ese Agar. Dentro de poco voy a hablarles de Agar. Perdónenme que sea tan extenso en mi forma de exponerle, de pronto los puede cansar, pero Dios me lo coloca, yo no sé qué hago. Voy en contra de él, me pego un lapazo, me castiga. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, dentro de esa filosofía, óigame bien, griega, vinieron una serie de connotaciones y en este momento estamos luchando con la teoría esa donde usted es de la verdad. Lo que me diga mi Rosita es verdad. Lo que yo diga es verdad. Luego cada uno se volvió verdad, cuando eso no es cierto. Cuando el único que tiene la verdad, ¿quién es? Ahora sí podemos entrar, Dios, ¿cierto? Ahora vayámonos para el hebreo. Por eso es bueno la fe, mi amado hermano. Por eso es bueno ir a la fe, ir a la fuente. ¿Qué es ir a la fuente? Es conocer de la palabra de Dios y es vivificar el poder de Dios. Esto es interesante, no importa si terminamos aquí, terminamos, ¿listo?
pero es importante que ustedes entiendan bien lo que es verdad. A ver, bueno, entonces yo le contesto eso. Más adelante vamos a hablar de la gracia. Voy a hablar de la gracia desde el comienzo hasta el final. Porque en el final de los tiempos, en nosotros, tiene que haber una gracia. Siempre ha existido. Tiene que haber un devenir. Toda la vida En el comienzo, ¿qué hubo? Una gracia. Desde que Dios empezó a formar, a pensar, a decir, voy a hacer al hombre, ¿sí? Él empezó a formar, ¿qué? Unos ángeles. Y les puso una figura. ¿Sí? Y le puso unas alas y los puso a que hicieran diferentes cosas en diferentes partes, tal cosa, y que tuviesen determinadas connotaciones. Y se les chipoteó. Ya él lo sabía, porque él es omnisciente. O sea, nosotros tenemos que pensar en que todas las cosas Dios ya las conocía. Es como decir, Dios sabe que en este momento usted tiene cruzadas las piernas. Yo lo sabía, en esta hora, son las 9:40, 35 minutos. Eso Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente y Él es omnipresente. Eso es lo que tenemos nosotros que llegar a entender, o sea, comprender la inmanencia de Dios y la trascendencia de Dios en cada uno de nosotros. La trascendencia de Dios en el árbol. ¿Sí? Ese árbol tiene una trascendencia, o sea, tiene cosas de Dios que es lo que hace que ese árbol crezca y produzca algo. Ese árbol fue hecho para algo, tiene un propósito. ¿Sí me entiende? Así como su vida tiene un propósito. Entonces, vayámonos, sigamos un poquito. Habíamos hablado en el griego, ¿cierto? Ahora vámonos al hebreo, en la palabra verdad. Y ahorita es cuando ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es ir a las raíces. Óigame bien, no estoy hablando que vayamos a volvernos, ¿sí?, como ellos. ¿Por qué? Porque Dios, el pacto, el nuevo pacto, o sea, el pacto actual, ¿sí?, ese pacto fue establecido con nosotros. Luego ese pacto tiene una bendición de nosotros, pero Jesús dijo que las palabras, ¿sí?, que el Tanaj hablaba de él, versaba de él, y que él no vino a ¿qué? Abrogar la ley, vino a cumplir la ley. A cumplirla. Amén. Pero un momentico, entonces, ¿qué pasa? Ceremonial. Entonces resulta que él, ahora miremos esta cosa, no, después cuando hablemos de gracia hablamos sobre eso, ¿listo? Ahora miremos en el hebreo qué significa en hebreo verdad, es emet. ¿Sí? Emet, si usted la lleva, va a una palabra que se llama emunak. Y cuando nosotros hablábamos de fe, hablábamos de emunak, ¿cierto? ¿Ve? ¿Que emunak qué es? Emuná es prácticamente, ¿sí?, es como decir, pero ya lo busco aquí. Emuná es como decir, es confianza, ¿cierto? Fidelidad, todas esas cosas, ¿cierto? Pero viene también se relaciona con algo que ustedes muchas veces dicen, amén. Y amén significa, ¿sí?, firme, inquebrantable, ¿sí?, de acuerdo, ¿listo? Todo esto deriva de una palabra que se llama amán. Y amán tiene dos raíces. Sí, amán tiene una alef, sí, con una nun, creo que es. Esa es como decir una carpa de tienda que está abiertico abajo, en un punto. N Sofí, listo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es así como Dios, primero, la verdad actual es un proceso de causa, ¿sí?, y es lo que muchas veces la gente lleva a una investigación. Quiere saber que la verdad tiene que ser por una investigación, o sea, que si no hay nada científico no es verdad. Eso es lo que muchas veces trae el mundo, ¿cierto? ¿Ven? Ellos piden una validez, quieren ver algo, es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Queremos que Dios haga la obra en cada uno de nosotros ya, al instante. ¿Ve? Un milagro. Cuando Dios tiene su voluntad y es Dios establece quién es Él, porque Él es Dios. No le puedo decir a usted más, solamente le puedo decir Dios. Me pongo a decirle todo, entonces aquí gastamos otras 2 horas más o 4 o 5 días. Y que además de eso, esa palabra está asociada a la veracidad de las normas o principios de acuerdo a la validez de las conductas. Y eso está en Génesis capítulo 24, versículo 49. Dejémoslo quietico. La verdad también está asociada para cumplir promesas. ¿Por qué? Porque el Dios es un Dios de pacto y de promesas.
Eso está en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Y además de eso, está basada en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en el estar de Dios. Oiga bien, ¿por qué es el estar? Yo creo que ¿cuál es su estar? Su estar es estar en paz, tranquilo, amor, que la gente lo consienta, que todo el mundo lo mire, que todo el mundo sepa que usted es así tal cosa. Pero resulta que el estar en Dios es amor, paz, gozo, tranquilidad. Él lo tiene todo, Él no necesita nada. Él lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta de que por intermedio de nuestro amor hacia Él, nuestra voluntad, nuestra fe, nosotros podamos alcanzar lo que Él tiene. Podamos decirle a este monte, muévese, que el monte se mueve. Si tuviésemos el tamaño de un granito de mostaza, amén. Y es así como entonces está también asociada a la justicia. Eso está en Isaías capítulo 59, versículo 14. Leámoslo. Dice, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Amén. ¿Sí ven? O sea, no hubo igualdad, tropezó la verdad. ¿Sí? El derecho, ¿qué pasó? Se cambió, se tornó, todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo. Se perdimos de todo, muchas cosas, mis amados hermanos. ¿Eh? Y además de eso, la verdad en el hebreo va relacionado con la veracidad, porque Dios es veraz. Y en ese momento entonces miramos Josué 24:14, no lo leamos. Yo los invito a que ustedes lo lean, 24:14. Y la justicia de Dios, ¿sí?, que Dios demanda es algo correcto. Y la justicia de Dios que ella establece normas justas. Vayámonos al Salmo 19, capítulo 19, versículo 9. Dice, el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Bueno, aquí hubo una cosa que yo aprendí hace un tiempo, yo le comentaba a la pastora, que yo me puse a oír un audio de una chica, una persona, no sé si sería mujer mayor o menor, en la cual ella daba un concepto de lo que es el concepto, o sea, de lo que es la forma de pensamiento del judío a la forma del pensamiento del cristiano. Entonces la chica decía que el judío, como no tiene a Jesús, como no tiene el Mesías, el judío sigue en la base, con la base de Dios soberano, del Dios todopoderoso, que en este momento no han podido hacer el ritual. ¿Por qué? Porque no tienen el templo, y es lo que andan esperando. Entonces, ¿qué pasa? Y nosotros los cristianos tenemos la base de Jesús, el Mesías. Entonces nosotros vamos al antiguo, ¿ve?, y vamos haciendo connotación con lo que dice la palabra con respecto a Jesús, al Mesías, ¿sí?, a la revelación, ¿sí?, al Dios todopoderoso encarnado. Que eso no lo tienen los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no, o sea, ¿por qué se ponen a analizarlo si ellos? Porque a esa chica le preguntaban que qué opinaba de las fiestas navideñas. Dijo, pues que nosotros no tenemos fiestas navideñas, porque para nosotros no ha nacido Jesús. ¿Sí me entendieron ahí lo que ella quiso decir? O sea, una respuesta lógica y precisa, corta. Y es así como entonces Dios quiere que nosotros en el hebreo, ¿cuál es el concepto hebreo? ¿Cuál es la concepción hebrea? Emek, dijimos que Emek era verdad, ¿cierto? Dijimos que Emek estaba relacionado con Emuná, dijimos que Emuná era constancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Emek en ellos, en los hebreos, en los judíos, es alguien en quien se puede confiar, ¿sí? Es alguien en quien se puede confiar. Ellos confían en Dios, ¿por qué? Porque la inmanencia de Dios es tan grande, ¿sí?, que no hay nada que lo pueda separar. O sea, uno no puede separar a Dios. El eterno no es separable. El eterno es indivisible. El eterno es infinito. O sea, el eterno no tiene principio y no tiene. O sea, el eterno lo que hizo fue que nosotros entráramos en un tiempo, en un lugar, en un espacio, ¿sí?, dado por Dios, dado por el eterno. Es como decir, nosotros aquí, si estamos por fuera de la casa, estamos por fuera de la casa. Pero nuestro sitio, la casa, es allá tiene unos cuadrantes, tiene
una anterior, un posterior, un arriba, un abajo, un lado derecho y un lado izquierdo, que son los componentes que Dios habla en su palabra. Y es así como entonces el Emé es algo que espera y que va a ser. No es algo que se haya cumplido, óigame bien. La verdad de Dios no se ha cumplido sino hasta el final de los tiempos. Pero que ellos esperan, que ellos ya la han visto, que esperan y que está. Es así como ellos consideran ese pensamiento, ¿cierto? Ellos consideran que el Emé, que la verdad es un movimiento, es una forma de moverse de forma permanente. Permanente. Está aquí, ayer, hoy, mañana. Está todo el tiempo, mi amor, hermano. Es como decir el verbo. Es como decir ese querer. ¿Sí? Ese querer está ahí. Estuvo ayer, está hoy, está mañana. Pero si usted lo hace, usted lo ve. Usted siente que es real. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Sí estamos en ese chispita mariposa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por eso Dios se pondrá de manifiesto en un futuro, y es por esto que el ser fiel conlleva que seamos confiados y que tengamos fe. Por esto, lo contrario, ¿qué es? En el hebreo es decepción y en el griego desilusión. Usted va a mirar decepción en el hebreo y no lo consigue. En el griego. Pero si usted mira en el hebreo decepción, sí lo consigue. Pero si usted va a mirar decepción en el griego, no lo consigue, pero sí consigue desilusión en griego. O sea, la traducción. El que lo lleve a conocer de esa palabra. Y es así como entonces Dios, por tanto, para el hebreo, es la confianza en la fidelidad de Dios. Porque cada uno tiene su cabeza, y la cabeza de nosotros, ¿quién es? Cristo Jesús, ¿cierto? Y la cabeza de Cristo Jesús, ¿quién es? Dios, ¿cierto? El Todopoderoso, amén. Es esa confianza, esa fidelidad, siendo un Dios que permanece y no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Ahorita voy a leer así también. Malaquías 3, 16. Entonces los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero, y Dios escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Dios y para los que piensan en su nombre. Amén. Entonces fue escrito un libro, ¿para qué? Para que ellos tuvieran esperanza, y esa esperanza les diera una confianza, y esa confianza le hiciera que su esperanza es verdad. Tal como se manifestó en el pasado, lo hará en el futuro. Por esto, para un hebreo, óigame bien, para un hebreo, porque es que nosotros somos colombianos, nosotros somos, ¿sí? Somos gentiles, nosotros venimos a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que empezar a digerir, óigame bien, empezar a digerir esa comida que de pronto a usted le dicen, mijo, ¿quiere comer esta? No, es que a mí no me gusta. Pero cuando usted está enfermo y le toca comer, se la come. Y empieza a darse cuenta de que esa comida es sustanciosa, es de alimento, es beneficiosa para su vida. Amén, hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, los hebreos, oigan bien, los judíos, los hebreos, dicen que la verdad debe estar referenciada ¿en quién? En Dios. Eso está en el Salmo 111, versículo 7. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Dice, fieles son todos sus mandamientos. Amén. Entonces, las obras de Dios, ¿qué son? ¿Verdad? Verdad y juicio. Y juicio, ¿cierto que sí? O sea, son amor y son juicio. ¿Por qué? Porque envió el Espíritu para que a nosotros nos diera ¿qué? Conocimiento de juicio, de justicia y de pecado, ¿cierto? Y nos enseñara ¿qué? La verdad. Porque Él es el que a nosotros nos enseña la verdad. Es la que le ha enseñado la verdad, ¿sí? A los hebreos, y a nosotros, los cristocéntricos, nos está llevando a una verdad que tenemos que caminar en ella. ¿Por qué? Porque no podemos rechazar la verdad de Dios. ¿Ve? Y eso le ha pasado al pueblo en el antiguo. O sea, todos aquellos que estaban en el siglo, por decir, en el siglo 120, 140, 200, 1400, 1200, 1500, tal cosa, ellos han establecido una serie de filosofías, y eso han llevado a que de pronto en un momento dado entren en peligro. ¿Por qué? Porque pueden ir en contra de la verdad de Dios. Oigan bien, de la verdad de Dios. Ellos tradujeron, ¿sí?
Y a cada uno le convino una forma de traducción. Otros tradujeron la verdad y otros se pusieron a colocarle cascaritas. Eso es lo que el enemigo ha hecho en nuestra vida, mis hermanos. Por lo tanto, su fidelidad, mi amado hermano, es escudo y adarga. En el Salmo 91, miremos el versículo 4. Plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Entonces, ¿quién es el que me defiende a mí? La cubierta de Dios. ¿Quién es el que me defiende a mí? Ese escudo y adarga. ¿Quién es el que me defiende a mí? Dios. ¿Sí? Y es lo que quiere que nosotros conozcamos la verdad. ¿Para qué? Para que la verdad a nosotros nos haga libres. ¿Qué sucede con el mundo actual? A ver, ¿qué sucede con todos aquellos en los cuales usted les lleva la verdad? ¿Qué hacen? Le pegan, lo golpean, lo maltratan, ¿sí? Se van, se ponen furiosos, ¿sí? ¿Ve? Si usted no está de acuerdo con ellos, ellos se ponen furiosos. ¿Por qué? Porque es lo que el enemigo está haciendo. ¿En qué? En el corazón de ellos. Óigame bien, por eso yo les decía a ustedes, ¿qué es el corazón? Tenemos que empezar a mirar el corazón de nosotros, o sea, no que el corazón sea esta carnecita, sino es un corazón que es conciencia, comunión, ¿sí? Y alma. ¿Eh? Sentimientos, pensamientos, ¿sí? Y voluntad. Porque si nosotros empezamos a analizar y a caminar dentro de esa escuela, óigame bien, dentro de la escuela de Dios, ¿sí? Empezamos a ver las cosas de una forma diferente. Ya no es como yo ando en mi escuela. Yo puedo decirles a ustedes, es que yo como soy profesional, y el otro puede decir, yo también soy profesional, y el otro puede decir, es que yo lo que pasa es que yo no tengo profesional, pero soy un experto en tal cosa. Entonces vienen todos y empiezan a pelear, ¿sí? Y hacen confusión, crean un caos. ¿Y qué dice la palabra en Génesis 1? ¿Y el Espíritu de Dios qué? ¿Sí? ¿Y la tierra estaba qué? Y es así como Dios quiere que nosotros tengamos ese Espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos diferenciar. En el griego, ¿sí? La verdad son las cosas que son ahora. La verdad es estas gafas, la verdad es este atril, la verdad es ese ciento, la verdad es tal cosa. No, mi amado hermano, porque estamos en otra vez, estamos buscando otro universo, estamos buscando otra tierra, estamos buscando otro cielo. Nosotros no estamos en el reino de este mundo, nosotros somos el reino de los cielos. Es lo que tenemos que entender, es lo que tenemos que meter en esta cabeza, es lo que tenemos que cambiar ese chip y decirle, meta el chip de la verdad, meta el chip donde yo verdaderamente creo en Dios, yo no creo en el vecino, donde yo verdaderamente veo que esto que tengo puesto es de Dios, no es mío, así lo tenga puesto. Porque entonces, ¿qué hace Dios? Dios me lleva a mí a la calle y en la calle llega el vecino y me dice, ole, deme el saco que le presté para que usted fuera a la iglesia. Hermano, Dios es el proveedor, Dios es el único, Dios es el creador, Dios es el omnisciente, Dios es el todopoderoso, Dios es el omnipresente, Dios es el todo. ¿Sí me han entendido hasta ahí? O sea, esto es lo que quiero que ustedes lleven en su haber. Falta otras poquitas cosas que tenemos que hablar de Dios. Pero eso es así, mi amado hermano. Sí, cuando tenga usted una duda, vaya a la palabra de Dios, porque Él le va a resolver a usted la duda. Porque Él, ¿qué es? Él es verdad. Una cosita que es importante y quiero decirle, eso es, estoy en parte sí y en parte no. ¿Por qué no? Porque yo tengo que traerle al pueblo la verdad. ¿Sí? Yo no puedo decirle al pueblo es que usted... Por decir, en el caso mío, yo soy Luis Pinto y no puedo reconocer a mi papá ni a mis abuelos. Eso es lo primero, en la parte natural. Oigan bien, en la parte natural. En la parte espiritual, yo le pregunto, ¿quién es Jesús? Es el que, el Dios encarnado. No es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. Primero que todo. Listo, muy bien, hasta ahí. Entonces, ¿qué quiere decirle yo? Que ese Dios, ese Jesús, la ley, la verdad de Él es la parte primera, o sea, la antigua parte. No puede decirme que no, porque ahí está escrito. Perfecto, listo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Espérenme, sí.
El Espíritu Santo es aquel que vino a traernos la verdad. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Que creo que de pronto le pregunté mal. Es Dios, ¿cierto que sí? Luego es la manifestación de Dios. ¿Cuál es? La manifestación de Dios es esto junto con el Espíritu de Él. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Y habrá muchos que digan, no, listo, yo lo entiendo así. ¿Ve? Y yo creo que por eso lo digo. No, o sea, no quería decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno entra en conflicto. Y yo tengo que hablar con la pastora primero sobre esas cosas para poder determinar. ¿Ve? Pero en sí, esto es Dios y el Espíritu de Dios. Entonces, la suma de todo es así. Y es así como verdaderamente yo no puedo diferenciar. ¿Por qué? Porque entonces es cuando empiezan a aparecer las diferentes sectas que se llaman Jesús solos. ¿Sí? Aquellos que solamente hablan de Pablo, aquellos que solamente hablan del Evangelio, aquellos que solamente hablan de ¿qué? Testigo del Antiguo Pacto solamente. Testigo de Jehová, que es el Antiguo Pacto. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas cosas, pues sí, uno dice, wow. Y si usted de pronto va y entra en ese camino, ese pastor que de pronto, o esa persona que me enseña a mí, el que me enseñó a mí, ¿sí? ¿Quién me guió a mí en esto? ¿Sí? Se llama Comunidad Cristiana de Fe. ¿Sí? ¿Quién me llevó a mí a que yo cambiara de denominación? El Espíritu de Dios. O sea, Él fue el que me cambió. Él colocó en mí un anhelo, un amor especial por lo que predicaba la palabra, la iglesia, Jesucristo, el verdadero camino. Yo no podía entenderlo. Yo llegaba y lo oía y yo decía, pues que yo no puedo perderme ese concepto que están dando, esos conceptos que están dando, porque son conceptos que me llevan cada día más y más a conocer de ti, Señor. Y yo te pedí que yo quería conocer tu espíritu y tú me vas llevando por ese lado. O sea, yo les he comentado a ustedes que yo le he pedido al Señor que me muestre si esta es la casa de verdad o de mentira, ¿cierto? Y el que me trajo un señor que fue maltratado por mi casa fue maltratado, y yo le pedí perdón a él y le pedí perdón a Dios. ¿Por qué? Porque él vino a traerme la palabra de Dios. Me enseñó, me guió, me dirigió. Por eso yo digo, uno tiene que tener abiertas las antenas de vinilo para poder recibir los mensajes, pero tiene que tener el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que uno discierna lo bueno y lo malo. Y en la medida que usted discierna lo bueno, deseche lo malo, mi amado. Pero Dios está trayendo un mover diferente. El Espíritu de Dios está trayendo un mover diferente. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros vayamos a la presencia de Él. Él quiere que nosotros podamos verdaderamente disfrutar de Él. Él quiere que usted, mi amado hermano, viva en Él. Óigame la expresión. Vivificarse. ¿Sí me entiende? Vivificarse. Todo esto, yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿y por qué esta parte de la palabra? Y cuando yo empecé a leer la verdad y empecé a mirar lo que es la parte de la verdad en hebreo y la verdad en griego, empecé a darme cuenta y dije, sí, Señor, tienes razón. Hay necesidad de ir a las raíces hebreas. ¿Para qué? Para poder entender el mensaje. ¿Por qué? Porque Pablo, Jesús, Juan, Mateo, Lucas, de pronto Marcos, ¿sí? De pronto Marcos no era tan frío, de pronto Marcos no era tan frío porque Marcos fue guiado por Bartolomé y el apóstol Pablo. Pero nosotros, todos eran judíos, mira. Bueno, Lucas de pronto tampoco, pero todos ellos eran judíos. Entonces, ¿qué idioma hablaban ellos? Yo le pregunto a usted, si mi hija habla con sus hijos y tal cosa y con su esposo, y ellos hablan inglés, ¿qué idioma hablarán ellos allá? Inglés, ¿cierto? Pero cuando viene a hablar conmigo, ¿qué habla? Español, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el origen de todo, o sea, la esencia de ellos, la esencia de ese idioma, ¿sí? Ellos están hablando, y están diciendo, y el niño está cogiendo el conocimiento de la esencia del idioma inglés, no la esencia del idioma español. Óigame bien, la esencia de todo. Por eso uno tiene que analizar al hermano, al convertido, tiene que analizar, y por eso la palabra de Dios dice que uno tiene que tener misericordia, benignidad, ¿sí? De aquel que viene y es débil, y uno tiene que enseñarle. Cristian dice,
es que me toca a veces rebacharle, le pongo el trabajo y vuelvo otra vez y repito, vuelvo otra vez. Eso es lo que pasa con la benignidad de Dios. Con todos nosotros. Oigan bien, de pronto nosotros, de pronto aquí nos falta todavía los 5 al peso. Pero nosotros estamos ya entrando en un discurrir del Espíritu de Dios, que es un mover que en mi concepto, oigan bien, y creo que también en el concepto de la pastora es muy bonito. Y creo que en el concepto de los líderes también es bonito. Y que de pronto vendrá aquí mucha gente y dirá, wow, esto es demasiado, ¿sí? Y se va. Pero es que esto es bonito. Es bonito. Es saber que cuando Claudia me dice, le regalo este juguito, ¿sí? Yo no miro el jugo como regalo de Claudia, sino miro el corazón y la bondad que Claudia tuvo por intermedio del Padre para que me pudiese dar a mí eso que yo anhelaba en mi corazón, que era el juguito. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Porque Dios quiere que todos, unánimes todos, porque Él es todopoderoso, unánimes todos, ¿sí? Podamos disfrutar de su presencia. Amén. Hermanos, les pido que me excusen un poquito haberme gastado esto, pero tenía que terminar esta parte de la verdad, porque no podía dejarlo en la mitad. O sea, si se queda en la mitad, quedamos mal. Bueno, Padre Celestial, cerremos los ojos. Bendito sea, Señor. Yo te doy gracias, Papito Dios, porque has colocado en el corazón de mis hermanos el querer como el hacer, Señor, el permitir que hagamos esto, que conozcamos más de ti, Papito Dios, que sepamos por qué estamos en ti, mi amado Dios. ¿Quién eres para mí, Papito Dios? ¿Qué eres para mí, Señor? ¿Qué representas en mi vida, mi amado Dios? ¿Dónde estoy contigo, mi amado Dios? ¿Qué poder, qué valor, qué cosa tengo en ti, mi amado Dios? Porque es importante, mi amado Dios, que en la medida que tú me enseñes, en la medida que tú me demuestres, en la medida que tú, Señor, grabes, coloques, esculpas, de esculpir, no de pedir culpa, esculpas en el corazón de cada uno de nosotros. Ese mensaje, esa palabra, para poder cada día estar amándote más, adorándote más, evitando todo lo que es ídolos, cualquier otro Dios, porque tenemos el único, tenemos el todopoderoso, tenemos el proveedor, el eterno, el Shaddai, el omnisciente, el omnipresente, tenemos todo, Papito Dios, todo lo tenemos en ti, mi amado Dios. Gracias por podernos, Señor, dar de todo eso, Señor. Gracias por tenernos en tu casa, Señor, bajo tu cubierta. Gracias porque andamos bajo el abrigo del Altísimo, mi amado Dios, y nada, Señor, nada nos podrá atacar, Señor. Todas las mañanas me levanto y te digo, Padre Celestial, envía a tus ángeles con espadas de fuego para que nos defienda del ataque del enemigo y de toda arma forjada, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has colocado esa oración en mi vida, Señor. Y sé, Señor, hoy con ciencia cierta, Señor, que tú todos los días lo haces, en todo momento y en todo instante. Luego tú también lo haces para mis hermanos en Cristo Jesús. Bendito sea, Señor. Llévanos con bien, Señor. Ministranos cada día más. Enséñanos, Señor. Revélanos la palabra para poder conocerte más, Señor, y poder aceptar las cosas que a veces no considero buenas, pero que tú me las traes y que después con el devenir del tiempo tú me enseñas, Señor. Hay cosas que yo, Señor, no creía, no tenía. Decía, no. Y con el tiempo, Señor, tú me has mostrado que sí. Y es así como yo tengo que buscar de ti, mi amado Dios, de tu espíritu, Señor, de tu esencia, de esa emanencia. ¿Para qué? Para que trascienda en la vida de todos, mi vida, en mis hermanos y en todos, hasta mis enemigos, Señor, porque eso es lo que significa la reconciliación. El reconciliarse es la trascendencia de Dios en cada uno de nosotros, Señor. El dar de Dios. Bendito seas y alabado sea tu nombre, llévanos con bien. Te pedimos que seas tú, Señor, esta semana guiándonos, dirigiéndonos, ministrándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.